Mi tía me robó mi prometido, pero lo que nadie sabía era el oscuro secreto tras el fondo fiduciario y el vago que todos admiraban. Nunca imaginé que una traición de esa magnitud pudiera ocurrir dentro de mi propia familia. A veces, la vida te da lecciones que no estás preparado para aprender, y la historia que estoy a punto de contarles es la prueba de que nadie, ni siquiera las personas que más amas, está libre de decepcionarte. Todo comenzó con una relación aparentemente perfecta, o al menos así lo pensaba yo. Juan y yo habíamos estado juntos durante 3 años, una relación que desde el principio sentí que era la más seria de mi vida. Me lo había presentado una amiga en común, y desde el primer día que nos conocimos, todo fluyó con una naturalidad sorprendente. Ambos teníamos los mismos sueños, las mismas metas, y por alguna razón, nuestras familias parecían estar tan contentas como nosotros con la relación. Mis padres adoraban a Juan, y yo, por supuesto, también adoraba a mi familia. Pero fue mi tía Marta quien, en apariencia, tenía una relación especial con él, algo que al principio no me pareció extraño, ya que mi tía siempre había sido una persona muy cariñosa con los miembros más jóvenes de la familia. Al principio, las visitas a su casa eran agradables. Juan, Marta y yo compartíamos conversaciones largas y risueñas sobre planes futuros. Mi tía, una mujer aparentemente bondadosa y preocupada por todos, siempre estaba atenta a mi relación, brindándonos consejos y, a veces, haciéndonos sentir como si fuéramos el centro de su mundo. Pero, con el tiempo, empecé a notar algo que me incomodaba. Juan comenzaba a comportarse de manera extraña cuando estábamos con Marta. De repente, parecía más relajado a su alrededor, más confiado, incluso más interesado en las cosas que ella decía que en las que yo compartía. Me lo atribuía al simple hecho de que mi tía era una persona simpática y agradable, pero lo que no veía en ese momento era que Marta estaba jugando un juego mucho más peligroso que el simple interés por mi relación. Fue una noche en que todo salió a la luz. Juan y yo habíamos planeado pasar una tarde tranquila juntos, pero mi tía nos invitó a una fiesta en su casa. Decidí que sería una buena oportunidad para ponernos al día con los demás miembros de la familia, así que aceptamos. Al principio, todo parecía normal. La fiesta estaba llena de risas, música y conversaciones inofensivas. Pero, en un momento dado, cuando la mayoría de los invitados se dispersaron por la casa, Juan y Marta desaparecieron. Me extrañó que no me dijeran a dónde iban, pero lo atribuí a la típica excusa de necesito un poco de aire que a veces usaba Juan cuando necesitaba despejarse. Pasaron 20 minutos. Luego media hora. Empecé a sentirme incómoda, pero no quería ser una novia celosa. Sin embargo, la situación se tornó aún más extraña cuando vi a Marta y Juan salir del jardín trasero, conversando en voz baja, muy cerca uno del otro. No podía escuchar lo que decían, pero sus gestos no dejaban lugar a dudas. Había algo entre ellos que no era simplemente amistad. Decidí ir al baño, intentando calmarme. Sabía que si los confrontaba de inmediato, la situación podría volverse tensa, así que opté por esperar a que la fiesta terminara para hablar con Juan. Pero mientras caminaba hacia el baño, algo me detuvo, vi a mi tía y a Juan tomados de la mano. Mi corazón se detuvo por un segundo. Era un gesto tan pequeño, pero tan significativo. No pude evitar que mi mente comenzara a hacer conjeturas. ¿Qué estaba pasando realmente entre ellos? ¿Era posible que mi tía estuviera involucrada con Juan? El resto de la fiesta fue un blur para mí. No podía pensar en nada más. De alguna manera, me sentía ajena a la gente que me rodeaba, como si mi mente estuviera atrapada en un torbellino de emociones. No podía procesarlo. Tenía que saber la verdad, así que cuando la fiesta terminó, esperé a que todos se fueran para hablar con Juan. Juan, tenemos que hablar, le dije, intentando sonar calmada, pero sabiendo que mi voz delataba mi ansiedad. Él me miró con sorpresa, como si no entendiera a qué me refería. ¿De qué hablas, amor?, preguntó, sin dejar de sonreír. Sé lo que pasa entre tú y mi tía, respondí con firmeza, mirando directamente a sus ojos. Hubo un silencio. Un largo y pesado silencio. Juan no dijo nada. Solo miraba al suelo, como si hubiera perdido la capacidad de mirarme a los ojos. No, no sé a qué te refieres, dijo finalmente, con una mentira tan descarada que me hizo sentir aún más traicionada.
No mientas. Grité, mi voz quebrándose por el dolor. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevas viéndola, Juan? Sus ojos se llenaron de confusión, pero rápidamente se apagaron, como si una parte de él ya supiera que todo había acabado. No es lo que piensas, empezó a decir, pero sus palabras ya no tenían sentido. Yo sabía lo suficiente. En ese momento, me di cuenta de que no era solo una simple aventura. Juan y Marta habían estado manipulándome todo el tiempo. Mi tía había jugado con mi confianza, aprovechándose de mi vulnerabilidad. Pero lo más doloroso de todo fue darme cuenta de que mi relación con Juan había sido una mentira desde el principio. Todo lo que había construido con él, todas las promesas y los sueños, se desmoronaron frente a mis ojos. Y lo peor de todo, fue ver a la mujer que más había confiado, a mi propia tía, traicionándome de la forma más cruel. La situación se complicó aún más cuando, días después, descubrí que no solo me había robado a mi prometido, sino que también había manipulado una de las cosas que más me importaban, el fondo fiduciario que había recibido de mi abuela. El dinero había sido algo que mi familia había planeado usar para un proyecto en conjunto, pero Marta, astutamente, lo había gestionado de manera que le permitió quedarse con una buena parte del capital. Sin que yo lo supiera, había firmado papeles que transferían la mayor parte del fondo a una cuenta bajo su nombre. No podía creerlo. Ella había arruinado no solo mi vida personal, sino también la parte económica que siempre había sido importante para mí. Fue entonces cuando decidí que ya no podía permitir que siguieran saliendo con la suya. Hablé con mis abogados, recuperé el fondo fiduciario y, para sorpresa de todos, logré que se devolviera todo. Pero, lo que vino después fue aún más devastador. Marta y Juan, desesperados, comenzaron a llorar, a implorarme que los perdonara, pero ya era demasiado tarde. El daño estaba hecho. La familia nunca volvió a ser la misma. La gente dejó de hablarme, pero poco a poco me di cuenta de que el único ser humano en el que realmente podía confiar era yo misma. Lo que más me dolió no fue perder a Juan ni a Marta, sino la realización de que la gente que más amaba había sido capaz de destruirme por completo, por algo tan trivial como el dinero y el ego. Ahora, cuando miro hacia atrás, sé que no podría haber tomado otra decisión. Al final, la traición de los que pensaba que serían mis pilares me enseñó que, por muy difícil que sea, la vida sigue, y yo seguiré adelante, porque nadie, ni siquiera la familia, tiene derecho a robar lo que es mío. Segunda parte. Los días siguientes a la revelación fueron un caos emocional. Todo lo que había conocido hasta ese momento se desmoronó frente a mis ojos. Mi mundo, que hasta hace poco parecía sólido y predecible, se convirtió en una especie de pesadilla de la que no podía despertar. La familia, que solía ser mi refugio, ahora era un campo de batalla, y yo me encontraba atrapada en medio, lidiando con una traición que no me había esperado de los dos seres más cercanos a mí, mi tía y mi exprometido. Al principio, no sabía por dónde empezar. Todo lo que había creído acerca del amor, la confianza y las relaciones familiares me parecía falso. ¿Cómo era posible que Juan, a quien había considerado el amor de mi vida, hubiera caído tan bajo? ¿Y mi tía Marta? ¿Qué clase de persona traiciona a su sobrina de esa manera por dinero y poder? La rabia me consumía, y la impotencia de no poder hacer nada más que ver cómo mi vida se desmoronaba me atormentaba todos los días. Pero, lo peor de todo, era la sensación de haber sido un peón en un juego que nunca entendí. Al principio, pensé que todo era culpa de Juan, de su falta de compromiso, de su egoísmo. Pero conforme pasaba el tiempo, me di cuenta de que Marta había sido la mente maestra detrás de todo. Ella, que siempre había sido la tía amorosa, la que me aconsejaba sobre todo, había jugado conmigo como si fuera una muñeca de trapo. Había sabido perfectamente cómo manipularme, cómo ganarme su confianza para luego quitarme todo lo que más valoraba. La noticia de la recuperación del fondo fiduciario se esparció rápidamente por la familia. Aunque intentaron desmentirlo, los documentos hablaban por sí mismos. La verdad era irrefutable. Muchos se sorprendieron al enterarse de la magnitud de la manipulación de Marta, pero algunos se pusieron del lado de ella, como si todo fuera una conspiración en mi contra. Es increíble cómo, cuando se trata de dinero y poder, las personas pueden volverse ciegas a la verdad.
Fue entonces cuando entendí que no podía seguir buscando la aprobación de los demás. Mis familiares que aún defendían a Marta solo me demostraban que no valía la pena aferrarme a relaciones tan superficiales. El siguiente encuentro con Marta fue tan incómodo como doloroso. La confronté en su propia casa, donde ella pensaba que todo había quedado en el olvido. Su sonrisa nerviosa al verme entrar en su sala de estar fue como una daga en mi corazón. ¿Qué estás haciendo aquí?, me preguntó, tratando de sonar tranquila, pero con el miedo claramente reflejado en sus ojos. Vine a hablar, respondí, sin rodeos. Vine a hacerte responsable de lo que hiciste. De lo que hiciste a mí, a mi vida, a mi futuro. No puedo creer que hayas arruinado todo por tu codicia. Marta intentó defenderse, pero sus palabras sonaban vacías. Habló de cómo siempre había querido lo mejor para mí, de cómo Juan y ella solo querían asegurarse de que tuviera una vida mejor, y de cómo el fondo fiduciario era una oportunidad que no podía dejar pasar. Pero ninguna de esas excusas cambió el hecho de que ella había traicionado la confianza de todos por su propio beneficio. «Eres una mentirosa», le grité, las lágrimas empezando a resbalar por mi rostro. «Lo hiciste por ti misma, no por mí». «No lo puedo creer, Marta. Te di mi confianza, te traté como una madre, y tú me robaste». El silencio se apoderó de la habitación. Nadie dijo nada. No hacía falta. La verdad estaba clara para ambos. Marta sabía que había perdido, que su manipulación ya no podía seguir escondida bajo sus excusas. Pero lo que más me dolió fue su falta de arrepentimiento. No había lágrimas en sus ojos, ni una pizca de culpa en su voz. Solo la fría indiferencia de una persona que, en su mente, nunca había hecho nada mal. Al final, me di cuenta de que había llegado el momento de cerrar esa puerta. No iba a permitir que alguien como ella siguiera controlando mi vida, ni iba a seguir luchando por una familia que no entendía lo que significaba el verdadero amor. Ya no se trataba solo de la traición de Juan o de la manipulación de Marta, sino de la lección más importante de todas, el valor de saber cuándo dejar ir. Pero la lección más dolorosa llegó cuando confronté a Juan. Pensé que, después de todo lo que había pasado, quizás habría un espacio para el perdón, una oportunidad para que él admitiera sus errores y, tal vez, reconstruyéramos lo que habíamos tenido. Estaba equivocada. El encuentro fue breve, y fue una de las conversaciones más dolorosas de mi vida. Juan no tenía nada que decir, no podía excusarse. Solo me miraba, como si las palabras que yo estaba diciendo no tuvieran importancia. Me sentí más vacía que nunca. ¿Sabes qué es lo peor de todo?, le pregunté, mi voz temblando de rabia. El peor de todos tus errores no fue dejarme por mi tía. Fue creer que lo que tenías conmigo no valía la pena, que mi amor era tan fácil de reemplazar. Porque ahora veo quién eres, Juan. Eres un hombre vacío, un hombre que no tiene nada que ofrecer más que mentiras. Me di la vuelta, y esa vez no hubo lágrimas. No quería seguir derramando más por alguien que no lo merecía. No más dolor, no más arrepentimiento por algo que nunca fue mi culpa. Días después, tomé la decisión de dejar mi vida atrás. La casa en la que había vivido con Juan se fue llenando de recuerdos que ya no quería. Recogí mis cosas, cerré la puerta detrás de mí y dejé todo lo que me había arrastrado a ese infierno emocional. Mi familia, el fondo fiduciario, mi exprometido, todo eso se quedó atrás, y ahora mi misión era reconstruir mi vida desde cero. La recuperación del fondo fiduciario, sin embargo, no fue lo único que hice. No solo recuperé lo material, sino también mi dignidad. Y aunque muchos en la familia comenzaron a alejarse de mí, lo que sucedió después fue algo que jamás imaginé. Unos meses después, descubrí que Juan, sin mi apoyo económico, se había quedado sin recursos. Su vida, que antes parecía perfecta, ahora era una triste sombra de lo que había sido. Marta, sin el respaldo financiero que le había proporcionado el fondo, también vio cómo sus planes se desmoronaban. La ironía del destino es que, al final, fueron ellos quienes pagaron el precio de su traición. La familia, que alguna vez había sido tan unida, ahora estaba rota, y yo, por fin, había dejado de ser una víctima para convertirme en una sobreviviente. El dinero, por supuesto,
fue solo una parte de lo que había perdido. La verdadera lección, sin embargo, fue entender que la vida siempre tiene una forma de hacer justicia. Y, aunque no sabía lo que el futuro me deparaba, al menos ahora podía caminar con la cabeza en alto, sabiendo que había tomado el control de mi vida. Ya no iba a dejar que nadie me robara lo que me pertenecía, ni física ni emocionalmente. Y esa, al final, fue la verdadera victoria. Última parte. Pasaron varias semanas desde que dejé atrás todo lo que conocía, desde que me enfrenté a la traición más profunda de mi vida. Durante ese tiempo, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, la rabia seguía ahí, la sensación de injusticia me carcomía por dentro, pero por otro, una sensación de libertad comenzaba a ocupar el espacio que una vez estuvo lleno de dolor y confusión. Me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, lejos de todo lo que alguna vez me hizo sentir segura. Necesitaba estar sola, necesitaba encontrarme a mí misma de nuevo, sin las sombras de los traidores que alguna vez fueron parte de mi vida. Lo que había hecho no fue fácil. No solo se trataba de alejarme de Juan y de Marta, sino de reconstruir mi identidad. Durante tanto tiempo, me había definido por mi relación con ellos, por lo que ellos pensaban de mí. Pero ahora, por primera vez, sentí que podía ser yo misma, sin filtros, sin pretensiones. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron extraños. La soledad, aunque en principio incómoda, pronto comenzó a sentirse como un respiro. En mi mente, el eco de las discusiones con Marta y Juan todavía resonaba, pero cada día que pasaba, el eco se apagaba un poco más. Pasaba horas pensando en todo lo que había sucedido, reflexionando sobre las lecciones que la vida me había enseñado, algunas duras y otras que, aunque difíciles de aceptar, me hicieron más fuerte. Fue en medio de este proceso de redescubrimiento que conocí a alguien que me ayudaría a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Mi vecina, Carla, era una mujer que, al igual que yo, había atravesado momentos oscuros. Cuando nos conocimos, me pareció una persona interesante, pero al principio no me atrevía a abrirme del todo. No quería hablar de mi pasado, de las mentiras y las traiciones que aún me quemaban por dentro. Pero Carla tenía una forma de escuchar que me hacía sentir en paz, y poco a poco, la relación que creamos fue como un bálsamo para mi alma herida. Un día, mientras tomábamos un café en su casa, me dijo algo que me hizo pensar profundamente. A veces, cuando la vida te da un golpe tan fuerte, te obliga a abrir los ojos. No solo a ver lo que está mal, sino también a ver lo que realmente te importa, lo que te hace fuerte. No se trata de olvidar lo que pasó, sino de aprender a seguir adelante. Esas palabras resonaron en mí de una manera que nunca imaginé. Fue como si algo se hubiera desbloqueado en mi interior. Carla tenía razón, no podía seguir aferrándome al pasado. No podía seguir permitiendo que las decisiones equivocadas de los demás definieran mi futuro. Ya había sufrido lo suficiente, y estaba lista para dejar ir todo lo que me mantenía atada al sufrimiento. Decidí que era el momento de retomar el control de mi vida, no solo emocionalmente, sino también en el ámbito profesional. Había dejado mi trabajo cuando todo sucedió, pero ahora sentía que era el momento de regresar. No podía dejar que el miedo a enfrentarme con el mundo me detuviera. Tenía habilidades, conocimientos y, sobre todo, una determinación renovada para seguir adelante. Un par de meses después, logré conseguir un empleo en una pequeña agencia de diseño gráfico. Era un cambio radical respecto a lo que había hecho antes, pero sentí que era el comienzo de algo nuevo. A medida que me adentraba en mi trabajo, me di cuenta de que el proceso creativo me ayudaba a sanar. El arte, el diseño y la creación de algo desde cero me ofrecieron una salida para canalizar toda la energía negativa que había estado acumulando. Mientras tanto, las cosas en mi vida personal comenzaban a tomar un rumbo distinto. Aunque algunos miembros de la familia intentaron volver a acercarse, ya no tenía el mismo vínculo con ellos. No podía mirar a los ojos a quienes, en su momento, habían preferido cerrar los ojos a la traición de Marta y Juan. Sin embargo, también aprendí a valorar las relaciones que realmente importaban. La amistad de Carla fue una de las cosas que más me ayudó en este proceso. Ella me enseñó a rodearme de personas que realmente me apoyaran, que estuvieran dispuestas a caminar conmigo en lugar de pisotearme. Un día, cuando menos lo esperaba, recibí un mensaje de Juan. Mi corazón dio un vuelco.
No quería saber nada de él, pero algo dentro de mí me impulsó a abrir el mensaje. Necesito hablar contigo. He cometido un gran error y me arrepiento profundamente. Lo que hicimos no tiene justificación. No sé si alguna vez podré redimirme, pero quiero intentarlo. ¿Podemos hablar? Lo leí varias veces, sintiendo una mezcla de emociones. Por un lado, la rabia y el desprecio por lo que había hecho, pero por otro, una pequeña chispa de curiosidad. ¿Qué quería decirme después de tanto tiempo? Finalmente, decidí responderle, no porque creyera que algo iba a cambiar, sino porque sentí que era el cierre que necesitaba. Le dije que no quería hablar con él, que ya había tomado una decisión y que mi vida seguía adelante sin su presencia. No hubo más mensajes. No más explicaciones. Esa conversación cerró el ciclo de mi vida con él. No había nada más que decir. Finalmente entendí que no tenía que aferrarme al pasado, ni a las personas que me habían fallado. Ellos eran una parte de mi historia, pero no la definían. La última vez que vi a Marta fue en una reunión familiar. Ella trató de acercarse a mí, pero mi respuesta fue clara, no había espacio para ella en mi vida. No me arrepiento de esa decisión. Aprendí a poner límites, a respetarme a mí misma antes que a cualquier otra persona. Ya no tenía que justificarme ante nadie. Había pasado por lo peor, y ahora, solo podía mirar hacia adelante. Los días se fueron tornando más luminosos. Mi trabajo prosperaba, mi vida social se reconstruía poco a poco, y lo más importante, yo estaba aprendiendo a disfrutar de mi propio tiempo, a valorarme de la manera en que nunca antes lo había hecho. A veces, me detengo a pensar en todo lo que sucedió, la traición, la decepción, las lágrimas. Pero ya no me duelen. Lo que antes me parecía el fin del mundo, ahora es solo una página más en mi historia. Y, al final, lo que importa no es lo que me hicieron, sino lo que elegí hacer con mi vida después de todo eso. Hoy, soy una persona diferente, más fuerte, más sabia, y, sobre todo, más libre. Mi futuro ya no está definido por los errores de los demás. Está definido por mí misma, por las decisiones que tomo, por la forma en que elijo sanar y crecer. Porque, al final, la verdadera victoria no es vengarse, sino aprender a vivir sin el peso del pasado.